Saludos, ¿cómo están? Continuamos con el estudio del osciloscopio analógico. Mi nombre es el profesor Fabián Juárez y hoy vamos a realizar una reseña histórica para comprender correctamente cómo evolucionó el osciloscopio analógico. Luego continuaremos con el principio de funcionamiento del osciloscopio. El primer antecedente que se tiene es el denominado tubo de Crookes, llamado así en honor a William Crookes, físico y químico inglés que a finales del siglo XIX descubrió el fenómeno de emisión de electrones desde un cátodo hacia un ánodo colocados en el vacío. A esta emisión se le llamó rayos catódicos y al tubo de Crookes se le conoce también como tubo de rayos catódicos. El tubo de Crookes únicamente tenía un cátodo, un ánodo en forma de cruz y ambos encerrados en un tubo al vacío recubierto de fósforo. Al ponerlo a funcionar, unos rayos invisibles parecían surgir del cátodo y chocaban con el ánodo, formándose en el fósforo una luminosidad con una sombra que correspondía a la forma del ánodo. Descubrimientos posteriores demostraron que los rayos catódicos eran susceptibles de ser desviados por medio de campos magnéticos o eléctricos, así como que era posible producir un haz de rayos en lugar de una emisión uniforme. Pero fue hasta la llegada de un científico llamado Karl Braun que se consiguió el primer aparato que realmente representaba un parecido a los osciloscopios modernos. Braun hizo un tubo que producía un haz de electrones y los hizo pasar por un doble juego de placas electrostáticas deflectoras, unas colocadas de forma de producir una desviación horizontal y otras para una deflexión vertical. A este instrumento, Braun lo llamó aparato de corriente variable. Se construyó en 1897. Desde un principio se descubrieron las virtudes que presentaba este instrumento en comparación de los desplegadores de datos mecánicos, ya que estos últimos tenían una terrible limitante a altas frecuencias, ya que la inercia de sus componentes no permitía la velocidad de respuesta que se requería para monitorear ciertos fenómenos. En lugar de ello, el aparato de corriente variable podía desplegar acontecimientos con rápidos cambios en el tiempo, dada la ausencia de partes mecánicas. Prácticamente desde su concepción, se eligió al tiempo como uno de los ejes coordenados que era capaz de desplegar. Pero veamos ahora, ¿qué es un osciloscopio en la actualidad? Pues bien, es un instrumento que despliega en una pantalla fluorescente la variación de un voltaje con respecto al tiempo, como podemos observar en esta onda tipo senoidal. Continuamos con el análisis del funcionamiento del osciloscopio. Para comprender el funcionamiento del osciloscopio es necesario analizar el diagrama de bloques de un osciloscopio analógico. En este diagrama de bloque vamos a poder ver las partes fundamentales que intervienen en el tratamiento de la señal para ser mostrado en la pantalla. La señal que nosotros queremos testear, que queremos ver en pantalla, va a ingresar a través de una punta de prueba. Vamos a hacer clic para poder visualizar la punta de prueba que estamos mencionando. Acá podemos ver de que la punta de prueba tiene un interruptor, el cual permite darle un primer tratamiento a la señal que está ingresando. Es decir, nosotros podemos atenuar la señal o no, dependiendo de la posición del interruptor. Si la posición del interruptor es donde dice por 1, significa que la señal no va a ser atenuada, va a ingresar tal y cual como nosotros la estamos tomando desde el circuito. Y luego tenemos la posición que sería por 10. Esto nos va a permitir disminuir el nivel de la amplitud de la señal por 10 veces. Esta señal puede ingresar tanto al canal A como al canal B. Para visualizar cuáles son los canales, lo podemos ver acá en la imagen de un osciloscopio analógico. En este caso es de un osciloscopio analógico de la marca Protec. Tenemos el canal 1 y el canal 2. Son dos canales que vamos a usar para poder visualizar justamente las mediciones.
Luego de ingresar, nosotros con la señal tenemos que seleccionar qué tipo de señal queremos medir. Será una señal que varía en el tiempo, una señal alterna o una señal continua. Y tiene la posición GND, que es tierra. Es decir, si seleccionamos la posición que dice GND, directamente vamos a ver una línea recta en la pantalla, una línea horizontal. Este control lo vamos a tener acá. Esto sería para el canal 1. Lo vamos a tener a esta perilla que nos permite seleccionar si queremos medir en corriente alterna o corriente continua. Y para el canal B lo tenemos justamente donde estamos señalando. Acá quiero explicar un poquito más sobre la medición en alterna o continua. Acá podemos ver una señal que justamente es una señal alterna, pero tiene una componente de continua. Quiere decir que tenemos una señal alterna a la cual se le ha sumado un valor de continuo, un valor DC. Si nosotros tenemos la perilla seleccionada donde dice DC, vamos a ver una señal alterna que está por arriba del eje X. Quiere decir que el nivel donde se estaría mostrando la señal alterna tiene un nivel de continuo. Pero si nosotros ponemos esta perilla en AC, lo que vamos a ver directamente es la misma señal alterna a la cual se le ha quitado la componente de continuo. Esto lo podemos ver en un diagrama que tenemos acá en pantalla. ¿Qué es lo que hace esta perilla? Lo único que va a hacer es poner en serie con la señal que entra un capacitor. Sabemos que el capacitor en continua se comporta como una llave abierta. Quiere decir que si la señal tiene una componente continua, directamente esa componente continua no va a pasar. Por eso es como nos queda que la señal comienza desde el 0 voltios y vamos a tener magnitudes positivas y magnitudes negativas. Eso en el caso que queramos medir solamente AC. Y si ponemos en DC, vamos a ver esta señal donde ahora sí puede pasar la parte continua de esa señal. Básicamente eso es lo que queríamos explicar con esta perilla. Luego, la señal que ingresa en esta etapa puede ser atenuada y después amplificada. Esto lo podemos hacer a través de la perilla que se llama volt división. Para el canal A, nosotros podemos seleccionar el rango de amplitud sobre las cuales queremos trabajar. Por ejemplo, acá tenemos la perilla con una escala en 5 voltios, una escala en 2 voltios, 1 voltio, 0.5 voltios, 0.2, 0.1 y después la escala en milivoltios. Una vez que hemos seleccionado qué nivel de amplificación o atenuación queremos para la señal, el osciloscopio va a tener que decidir qué señal desea mostrar. Esto lo hacemos a través de una perilla que tiene el osciloscopio que nos permite decidir si queremos mostrar solamente el canal A. Entonces esta posición de la llave dejaría pasar la señal hacia el amplificador vertical. Y si queremos dejar pasar el canal B, es decir, la señal que viene por el canal B, la posición va a ser en este punto. Luego, si nosotros necesitamos modificar la señal para poderla visualizar mejor, lo vamos a hacer desde el control vertical. Por ejemplo, donde dice posición, nosotros podemos hacer de que la señal se vea desde la escala X, digamos desde la parte horizontal hacia arriba o hacia abajo. Esto lo que va a hacer es amplificar la señal a valores de tensiones elevadas. Acá lo que se ve vienen a ser las placas que hacen la deflexión vertical. Es decir, mueven el haz de electrones hacia arriba o hacia abajo. Pero la tensión que aplica en estas dos chapas, en estas dos placas,
viene a ser tensiones elevadas, donde una de las placas puede tener mayor potencial y la otra menor, o al revés, dependiendo de donde queramos que el punto se muestre en pantalla. Esto es por una parte del canal A o canal B, pero donde estamos manipulando la posición del haz hacia arriba o hacia abajo. Parte de esta señal va a ser tomada, ¿para qué? Para decidir el sincronismo de la señal, porque nosotros lo que queremos es que la señal se muestre estática, no que se mueva. Entonces, lo que necesitamos hacer es primero decidir el disparo, es decir, el punto exacto donde queremos que se vuelva a repetir la señal. Esto lo vamos a hacer a través de la función external trigger, si es que queremos que el disparo sea externo. Acá nosotros tenemos la perilla que nos permite decidir si el sincronismo lo vamos a hacer de forma interna. Por ejemplo, de la misma señal tomaríamos para poder hacer el sincronismo, o podemos introducir por el canal 2 otra señal para tomar el sincronismo, o de la línea, que la línea tiene una señal senoidal de 60 Hz o 50 Hz, dependiendo de dónde nos encontremos, o puede ser externa, lo que sería la entrada para el sincronismo. Entonces, acá por ejemplo vemos que en este punto puedo tomar yo para hacer el sincronismo. Luego vamos a tener la perilla de Level Trigger. Esta perilla lo que nos va a permitir es que realmente poder enganchar la señal y que se muestre estática en pantalla. Entonces nosotros tenemos que regular esta perilla para lograr dicho cometido. Luego vamos a través de ese regule generar unos pequeños pulsitos que lo que hacen básicamente es obtener una señal diente de sierra que es la responsable de mover el eje X desde la izquierda hacia la derecha. Básicamente eso, pero vamos a elegir nosotros justamente la escala de tiempo que queremos visualizar ahí en pantalla. Por último tenemos esta posición que nos permite mover lo que viene a ser el eje X para visualizarla o posicionar la señal como más nos convenga. Entonces toda esta señal lo que va a hacer es aplicarle una señal diente de sierra a las placas de deflexión horizontal, es decir, las que son encargadas de mover el haz desde izquierda a derecha. Ahora vamos a analizar lo que es el tubo de rayos catódicos para comprender mejor cómo se hace para que se dibuje. Si bien ya hemos estado mencionando de que son electrones los que impactan sobre la pantalla, lo que vamos a mencionar es todo lo que tiene el osciloscopio y qué función cumple cada uno de ellos. Acá vemos que tenemos una placa metálica que al ser calentada puede emitir electrones. Muchos de los metales, cuando lo calentamos, son susceptibles a emitir electrones, liberan electrones. Estos electrones son repelidos por el cátodo. Recuerden que el cátodo viene a ser un potencial negativo. Y como el electrón es negativo, entonces lo que va a hacer es justamente repeler ese electrón. El electrón va a tratar de irse de esta posición, pero como estamos trabajando con tensiones elevadas, el electrón va a viajar a velocidades bastante rápidas. Luego vamos a tener esta pequeña rejilla de control. Lo que nos permite es justamente acelerar más o menos al electrón, que esto lo que va a causar es que el electrón llegue con más velocidad o menos velocidad e impacte en la pantalla. Recuerden que la pantalla en la parte interna tiene fósforo, que es un material que cuando choca un electrón libera luz. Entonces vamos con la parte de brillo. Esto lo podemos chequear acá, donde podemos elegir lo que es la intensidad o brillo,
Y también tenemos la opción de foco, es decir, para poder justamente trabajar con la parte visual de electrones. El foco actúa sobre este ánodo de enfoque, que justamente lo que hace es una especie de lupa para que el haz de electrón sea más fino o más grueso, y según como nos convenga a nosotros visualizar, tenemos que manipular justamente esa perilla. Y bueno, después tenemos la parte del ánodo de aceleración. Bueno, básicamente esto es el diagrama de bloques del osciloscopio que nosotros teníamos que analizar para entender correctamente justamente la funcionalidad del osciloscopio. Antes de despedirme, quería mostrarle una simulación en una página de internet. Esta página ya está linkeada dentro del aula virtual para que ustedes mismos puedan hacer su experiencia. Lo que quiero mostrar en esta simulación son algunas de las partes que intervienen en el funcionamiento del osciloscopio. Vamos a chequear que en la parte posterior del tubo tenemos un filamento que es el que se calienta y es el que libera los electrones. Tenemos el signo menos, que indica que este es el cátodo. El cátodo es el que repele los electrones y el ánodo es el que lo va a atraer a los electrones, es el que es capaz de acelerar al electrón. No figuran las otras partes del osciloscopio, los otros componentes que son los responsables de hacer el enfoque y el control del brillo. Sí figuran las dos placas que mueven el haz de electrones, la placa de deflexión vertical y la de horizontal. La que podemos ver en color fucsia es justamente la placa de deflexión vertical, y esta sería la placa de deflexión horizontal. La señal que nosotros estamos midiendo en este caso es una señal senoidal que ingresa amplificada a las placas de deflexión vertical. No podemos ver todos los componentes que intervienen en esta etapa, las que justamente controlan la deflexión vertical, pero sí sabemos que esta señal que ingresa, la amplitud de esta señal es la que justamente va a mover el haz de arriba hacia abajo en la posición vertical. Y en la parte de abajo vemos la señal diente de cierre, que es la encargada de desplazar el haz desde izquierda a derecha. Vamos a tratar de ir moviendo este control que posee el simulador para ver qué es lo que sucede en pantalla. Fíjense, estamos haciendo que el periodo del diente de cierre se haga más grande. Acá estaría dibujando prácticamente dos señales o dos pulsos de la señal senoidal. Vamos a verificar si agrandamos. Podemos ver que ahora van a entrar más de dos pulsos. Entre que comienza y termina la señal diente de cierre, podemos contar la cantidad de pulsos que entran de la onda senoidal, y es lo que se va a terminar graficando. También vamos a poder ver que el haz, cuando llega a la derecha totalmente, tiene que retroceder muy velozmente. Acá en la simulación se lo vio. El tema es que esta señal que estamos midiendo, en este caso no queda sincronizada, no queda estática. Si bien la vemos a baja velocidad a la simulación, pero no quedaría estática porque estaría faltando la etapa de sincronismo, es decir, para ver la imagen de forma estática. Fíjense, ahora vamos a hacer de que justamente el diente de cierre, el periodo se haga más chico, y por lo tanto acá vemos con mucha más claridad que no tenemos sincronismo, porque la forma de onda senoidal no se dibuja siempre en el mismo lugar, y eso es porque estaría faltando la etapa de sincronismo, que eso, digamos, lo va a tomar de la misma señal, o puede ser de señales externas para lograr hacer el sincronismo. Y en el simulador también tenemos
para poder graficar otro tipo de ondas. Ahí podemos ver una onda, también una diente de sierra, y podemos ver que podemos modificar el lugar donde se va a ir graficando la onda, es decir, la posición del eje X. Bueno, eso quería mostrarle. Yo los animo para que ustedes mismos puedan hacer esta simulación. Busquen el link en la página. Bueno, desde ya le agradezco por ver el video, y cualquier consulta estoy a su disposición, chicos. Saludos.